El concepto de esta exposición en realidad es bastante fácil de entender. En los años de la preguerra civil española se empezó a dar en el panorama artístico, empezó a poner encima de la mesa una problemática que llevaba tiempo subyacente en las artes europeas del siglo XIX, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que se traslada a España a principios del siglo XX y empieza a ser teorizado de manera muy consciente, sobre todo en los años 20. Y es el debate entre el predominio de dos variables en la creación artística: el valor representativo del arte y el valor plástico del arte. Es decir, ¿qué debe primar? ¿Su ligazón con la realidad de la que toma inspiración y por lo tanto ser algo reconocible por aquello que representa, o los valores puramente pictóricos o puramente escultóricos como color, forma, trazo, gesto, que no tienen por qué tener ninguna vinculación con la realidad física y que son expresión pura del sentimiento del artista? Cuando se empezó a trabajar en el material que teníamos disponible y en la manera de organizarlo de manera atractiva y comprensible por parte del público visitante, pensé en dividirlo en tres secciones, que son las tres que ustedes encontrarán sucesivamente en la visita de esta exposición, dedicadas respectivamente a la figuración de posguerra, a la figuración durante el franquismo, a la abstracción en España, obviamente con un claro perfil valenciano, y a algo que hemos llamado la poética de las cosas quietas, que sería de nuevo la figuración, pero aquella que toma como referente la realidad física que rodea al artista, lo que habitualmente conocemos como naturalezas muertas y paisajes, dos nombres que parecen propios de un arte antiguo, de un arte clásico, pero que sin embargo se manifiestan en el siglo XX con una enorme potencia en el arte español y en particular en el arte valenciano. En el caso de la figuración en España, que curiosamente después de la Guerra Civil no es aquella que se consolida de manera más clara, hay un grupo de artistas que son la Sociedad de Artistas Ibéricos que intentan plantear un compromiso entre ambas, es decir, mantener un carácter representativo de la imagen artística, pero dejando volar la plástica personal de cada artista. Al principio hay dos piezas que para mí son muy significativas, extremos distintos, pero sin embargo físicamente muy cercanos, que son las piezas de Manolo Gil y de Jacinta Roncalés, manifestaciones distintas de esa plasticidad de la representación con la que estaban jugando. Por una parte, un boceto para un mural que realiza poco antes de morir Manolo Gil y que muestra una reducción casi geométrica de la figura, pero que uno reconoce perfectamente, y por otra, una expresión nada geométrica, sino puramente expresionista y matérica de Jacinta Roncalés, que en 1962, y después de haber sufrido la experiencia traumática de un encarcelamiento, realiza esa pieza, Presos, en las que reconocemos a dos seres, pero son dos seres que han perdido prácticamente cualquier relación con la figura humana real, volviéndose pura expresión de sentimientos. A partir de ahí tenemos piezas que viran hacia el expresionismo y hacia esa reducción de la imagen a lo mínimo esencial, como el autorretrato de Aurora Valero o el retrato de Solves. Algunas que tienen un anclaje mucho más potente al realismo de preguerra, como las obras de Francisco Sebastián o de Genaro Lahuerta. Y después, en el muro que enfrenta, tenemos fundamentalmente la renovación de esa imagen, entre comillas, entiéndame, realista o representativa, que representan en los años 60 movimientos de enorme potencia, las máximas manifestaciones de lo que podemos considerar el pop art español o la introducción de los códigos del lenguaje del arte popular dentro del gran arte. Tenemos el equipo Crónica, pero tenemos el equipo Realidad, tenemos a Andrés Tillero, tenemos como culminación de ese recorrido la magnífica fotografía tratada con pintura de Darío Villalba
ya en los años 70, que está incluyendo un nuevo lenguaje, el lenguaje fotográfico, dentro de la creación pictórica. Y tenemos obras tan representativas como Les Voltes, de Juan Genovés, que siendo una obra tardía, es una obra ya de 2002, sigue manteniendo esa relación potente, aunque muy expresiva y muy personal, con la realidad y con el carácter representativo de las artes. En esta sección, la sección dedicada a la abstracción, también tenemos digamos monolítico o propuestas que no son en absoluto monolíticas. Se encuentran propuestas más vinculadas o con el expresionismo o con la abstracción lírica o incluso con el surrealismo abstracto, en el caso de Hernández Monpó, que hacen predominar más el carácter subjetivo de la creación artística y la libertad y casi improvisación muchas veces del hecho creativo, y vuelve a ser protagonista la misma Jacinta Roncalés, que había sido protagonista de la figuración expresiva al principio del recorrido, con estas dos piezas que son puro expresionismo matérico, en el que se pueden tocar los volúmenes del lienzo tal y como ocurría con los presos al principio del recorrido. Y sin embargo hay una abstracción completamente distinta, una abstracción geométrica que tiene como punto de partida un acercamiento a la producción artística completamente distinto. Un punto de partida que es el cubismo, que es el constructivismo y que tiene manifestaciones espléndidas en el ámbito valenciano, como ese constructivismo puro de Michavila, el arte óptico o arte cinético de Sempere, con esa espléndida verja que tienen detrás y que invita a moverse para que vaya cambiando la percepción de los juegos entre los 2 o hasta 3 niveles de dicha verja, y luego con un énfasis muy especial el fantástico y aún en activo José María Iturralde, que forma parte de este movimiento hacia la abstracción geométrica y que comparte con otros artistas de su entorno cronológico y espacial. Es, no obstante, probablemente un protagonista especial dentro de lo que consideramos historia del arte o historia pura del arte, porque el caso de Iturralde lo lleva a una práctica sistemática vinculada a proyectos de investigación universitarios y a la relación del arte con una incipiente tecnología de la computación y de la aplicación de esos preceptos matemáticos a la creación artística. La última sección es una sección que se llama La poética de las cosas quietas y que contiene 3 naturalezas muertas y un número bastante mayor de paisajes, pues de Porcar, de La Huerta, de Lozano, de Sebastián. Las 3 piezas, que son 3 bodegones de Francisco Sebastián, de Juana Francés y de Pere Pruna, nos hablan muy bien de esa dicotomía entre representatividad y valores plásticos. El bodegón que pinta Juana Francés es un bodegón puramente expresionista. Es un bodegón realizado con un empaste de óleo densísimo, con un perfilado de las figuras con una línea negra y un carácter matérico muy potente que resulta casi agresivo a la vista. Es casi como si con un poco de tiempo de diferencia Juana Francés hubiera recobrado la manera de pintar de Gutiérrez Solana, tan agresiva, y la hubiera repropuesto unos años después. Está el florero que pinta Francisco Sebastián. Verán ustedes que es, con una soltura enorme y una libertad de pincelada clarísima, una apuesta casi diríamos por el fauvismo, por un furor cromático que aleja completamente la representación del realismo más puro y que también lo hace totalmente personal. Y sin embargo el de Pere Pruna, que es un bodegón de los primeros años 50, es como el purismo más absoluto, que en su sencillez casi cubista reduce los objetos a una esencia que va más allá de la pura percepción visual. El resto de pinturas que encontrarán son paisajes de todos estos maestros valencianos, cada uno distinto, pero que lo que nos muestran es cómo
Algo ha pasado también durante las primeras décadas del siglo XX, cada uno a la manera de su autor, de paisajes que podríamos definir como moralizados. Desde las extensiones prácticamente desoladas que pinta en lugares cercanísimos como Ayora Pedro Cámara, a las descomposiciones cuasi cubistas de Francisco Sebastián o de Genaro La Huerta, que recordando un poco a Cézanne parecen descomponer en planos puros aquello que se encuentra a su alrededor, y cuestionamiento de la industrialización, de los avances tecnológicos y del mundo urbano que parece proyectar Porcar sobre sus vistas y que en el siglo XX, a los ojos de Porcar, se está perdiendo debido a la acción del hombre. En conjunto, figuración, abstracción y pintura de las cosas quietas muestran cómo los artistas valencianos del siglo XX no fueron continuistas con lo que habían hecho sus abuelos durante el periodo de entresiglos, se dejaron permear por la renovación de la pintura que se había gestado en España en los años 20 y 30 y fueron capaces de hacer avanzar en las artes, en algunos casos, haciendo que la pintura valenciana estuviera en la primera línea de la historia del arte a nivel español y a nivel internacional.